Un hombre adoptó a 3 niñas desafortunadas, y todos se sorprendieron por lo que ellas harían por él en el futuro. Don Lázaro se enamoró profundamente de una mujer encantadora, que era 6 años mayor que él. Desde el momento en que se unieron, él se dedicó con esmero a trabajar en un pequeño restaurante de comida rápida. Lo hizo con gran determinación, brindándole a su esposa una vida cómoda y llena de amor. Ella lo trataba como a un rey y siempre estuvo a su lado, apoyándolo en los momentos más duros, tal como lo prometieron ante el sacerdote que los casó. La vida parecía no poder ser más perfecta que estando al lado de esa mujer fuerte que lo había sostenido durante 35 años, aunque nunca pudieron tener hijos. ¿Qué importa?, pensaba él. Estaba decidido a amarla hasta el último de sus días, pasara lo que pasara. Y ese día llegó. Ella no pudo darle hijos, y ahora él enfrentaba la soledad. A los 65 años, su esposa sucumbió ante una enfermedad que rápidamente deterioró su salud. Lázaro sentía en lo más profundo de su ser que la perdería pronto. Una mañana, mientras sostenía su mano después de ayudarla a beber un té de manzanilla, se recostó y cerró los ojos, no sin antes declararle su amor y agradecimiento por haberse desvivido en atenderla en sus últimos momentos. Lázaro pensó que descansaría como cada día, pero Hilaria, su esposa, su compañera, ya no volvió a despertar. Había trabajado duro y acumulado algo de riqueza, y justo cuando creía que podrían empezar a viajar por el mundo, ella enfermó gravemente. Ahora se lamentaba profundamente. Debía haber comenzado a viajar con cada pago que recibía. Mis restaurantes se manejaban solos y pude haberla llevado de viaje, se reprochaba mientras acariciaba su ataúd. Todo había pasado tan rápido, como un parpadeo, tal como lo mencionó el sacerdote en el entierro. Los muertos en Cristo resucitarán, dijo, una promesa que Cristo reveló a Juan en las islas de Patmos, pero que para Lázaro, en ese momento, no tenía sentido alguno. Lo que parecía un abrir y cerrar de ojos era tenerla viva y llena de amor a su lado. Y al día siguiente, ella yacía sin color en los labios, sin vida en su rostro. Sentía que no había vivido lo suficiente a su lado. Después de sepultarla, aún sumido en la melancolía, abrió la puerta de su casa y encontró correspondencia. Había extractos bancarios, recibos de pago, y entre ellos una carta. Querida Hilaria Margaret de Reyes, el albergue Ángeles Azules le envía el informe de su aporte a nuestra institución. Atentamente, Sor Marcela Beguirán. Sabía de qué se trataba. Unos 7 años atrás, había discutido con ella cuando descubrió que enviaba dinero a esa institución sin consultárselo. Tuvieron una pelea que duró todo el día, y mientras ella se cepillaba los dientes, le dijo: «Eres un viejo tacaño y te vas a pudrir con tu dinero». Fueron palabras duras, especialmente viniendo de ella, que siempre le había hablado con suavidad. «Yo trabajo, y mis ahorros los envío a la caridad. Nosotros tenemos lo suficiente, pero Dios sabe la necesidad que esos niños huérfanos y abandonados están pasando», dijo con firmeza mientras sacudía la toalla y escupía el enjuague bucal en el lavamanos. Esa noche, Lázaro pasó horas pensando. Ya tenían ahorros suficientes. El dinero estaba en la cuenta, listo para empezar a viajar, pero decidió esperar unos años más para tener aún más. Después de ese periodo, planeaban empezar a donar una cantidad considerable al orfanato Ángeles Azules, al que su esposa había apoyado por tanto tiempo. Pero Hilaria no solo daba dinero, también dedicaba su tiempo y presencia a las diversas actividades de la institución. Cerca de la medianoche, la despertó y le dijo: «Perdóname, Gila, por tratarte así. Puedes enviar toda la ayuda que quieras a esa fundación. Pero después de 2 años, te prometo que incluso yo apoyaré, y nos iremos de viaje por el mundo».
Su esposa, medio adormilada, solo asintió con la cabeza y murmuró: «Está bien, duérmete». Eso alivió su conciencia esa noche. A la mañana siguiente, la seriedad del día anterior se desvaneció con una broma que hizo Hilaria, y ambos rieron. Ahora lo recordaba. Había ahorrado durante esos 2 años, y justo al final, ella cayó enferma. El problema estaba en sus pulmones, y la enfermedad había avanzado silenciosamente. Cuando Lázaro intentó gastar todo lo que tenía para salvarla, el médico del hospital le dijo que solo podía ofrecerle calidad de vida. No necesitaba ni $1000 para eso. En la farmacia, cuando entregó la receta, le dijo al farmacéutico: «Dámelas de la mejor calidad, y todo lo que han pedido». Llevaba su billetera llena de dinero, dispuesto a gastar lo que fuera necesario, pero al final todo costó solo $60. Simplemente eran ampollas para el dolor y algunas inyecciones para ayudarla a relajarse y dormir. Se cubrió el rostro con las manos al darse cuenta de que, al final, no había diferencia entre gastar o no en ese momento. Ella se iría, de todos modos. Hiciera lo que hiciera, ganara lo que ganara, tuviera o no tuviera mucho dinero. Ahora, Lázaro se encontraba solo, llorando a intervalos en su enorme sala llena de ornamentos y cuadros, cosas que había comprado pero casi nunca utilizado. No había descansado lo suficiente y el sueño lo dominó. Allí quedó, con la boca entreabierta, respirando por la nariz y exhalando por la boca. Parecía como si la vida casi se le hubiera ido también. Días de insomnio llegaron a su fin en ese instante. Al día siguiente se despertó con un cansancio increíble. Antes no podía conciliar el sueño rápidamente. Siempre se daba vueltas en la cama, pensando si su esposa amanecería viva, y al final solo lograba dormir unas pocas horas. Luego iba a verla a su dormitorio, donde había mandado acondicionar todo exclusivamente para ella, para que no fuera molestada por ningún ruido de la calle. Después de la muerte de su esposa, incluso el mueble, el piso sobre la alfombra, le parecían perfectos para dormir. Después de la muerte de Hilaria, Lázaro intentó encontrar consuelo en la rutina que había mantenido durante tantos años. Regresó al restaurante, tratando de ahogar su tristeza en el trabajo. Pero lo que antes había sido su refugio, ahora era un espacio vacío, carente de sentido. Las sillas perfectamente alineadas, las mesas pulidas y los aromas de la cocina, todo lo que antes le daba satisfacción, ahora solo le recordaba la ausencia de Hilaria. El bullicio del restaurante, que solía ser una melodía familiar, ahora era un ruido distante que no podía acallar el vacío en su corazón. Cada mañana se levantaba temprano, se afeitaba meticulosamente y se vestía con la misma ropa de chef que había usado durante años. Sin embargo, al mirarse al espejo, veía a un hombre cansado, cuyas arrugas no solo eran producto del tiempo, sino también del dolor. A lo largo del día, realizaba las tareas de siempre, pero con una apatía que no podía disimular. Las manos que antes se movían con destreza, ahora parecían torpes y pesadas. Lázaro sabía que algo se había roto dentro de él, algo que el trabajo ya no podía reparar. Una noche, después de cerrar el restaurante, Lázaro decidió caminar por el barrio, buscando alguna forma de evadir la tristeza que lo consumía. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por la luz tenue de los faroles. Mientras avanzaba, sus pasos lo llevaron hasta el orfanato Ángeles Azules, el mismo lugar donde Hilaria había dedicado tantas horas de su vida. Era un edificio antiguo, con muros desgastados por el tiempo, pero había algo en su presencia que siempre había reconfortado a Hilaria. Lázaro se detuvo frente a las puertas del orfanato. Recordaba las veces que su esposa había regresado de allí, con los ojos brillantes de emoción.
contándole sobre los niños y las historias que había escuchado. «Ellos necesitan tanto, Lázaro», solía decirle. «Y nosotros podemos hacer la diferencia, aunque sea pequeña». En esos momentos, él solía sonreír, a veces de forma condescendiente, pensando que la caridad era algo secundario, algo que no tenía lugar en su vida ocupada. Ahora, parado en la oscuridad, comprendió lo equivocado que había estado. El recuerdo de Hilaria, tan vivida en su memoria, hizo que una lágrima rodara por su mejilla. «Perdóname, Gila», murmuró, mientras observaba las ventanas del orfanato, muchas de ellas apagadas a esa hora. Sabía que ya no podía cambiar el pasado, pero una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás, si dedicara un poco de su tiempo a ese lugar, podría encontrar una manera de honrar la memoria de su esposa. Tal vez, al ayudar a esos niños, podría redescubrir el propósito que había perdido junto con ella. A la mañana siguiente, Lázaro se dirigió al orfanato. No era la primera vez que estaba allí, pero esta vez fue diferente. Sintió una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se acercaba a la puerta principal. La hermana Marcela, una monja de rostro amable y manos arrugadas, lo recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, señor Lázaro», dijo ella con una familiaridad que lo sorprendió. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» Lázaro respiró hondo antes de responder. «Quiero ofrecerme como voluntario», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Sé que mi esposa ayudó mucho aquí, y me gustaría continuar lo que ella empezó. No sé si seré de gran ayuda, pero tengo tiempo y necesito hacer algo que tenga sentido». La hermana Marcela lo miró con una mezcla de compasión y gratitud. «Ella era una mujer maravillosa», dijo suavemente. «Su presencia aquí siempre fue una bendición para los niños. Estoy segura de que encontrarán consuelo en su compañía, así como nosotros lo hicimos con Hilaria». Así, Lázaro comenzó su nueva rutina en el orfanato. Cada tarde, después de terminar en el restaurante, se dirigía allí. Al principio se sentía torpe e inseguro, sin saber muy bien cómo interactuar con los niños. No tenía experiencia en ese tipo de ambiente. Y la risa de los pequeños, que solía ignorar, ahora le parecía un eco lejano de una alegría que había olvidado. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los niños, al principio recelosos de aquel hombre mayor con rostro triste, poco a poco empezaron a acercarse a él. Lázaro se encontró escuchando sus historias, ayudándolos con sus tareas, y, sin darse cuenta, comenzó a sonreír de nuevo. No era la misma sonrisa que tenía cuando Hilaria estaba viva, pero era un principio, una pequeña luz en medio de su oscuridad. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los niños a leer un libro, el pequeño lo miró con curiosidad y le preguntó: «¿Por qué estás triste, señor Lázaro?». La pregunta lo tomó por sorpresa y por un momento no supo qué responder. Pero luego, con la honestidad que solo un niño puede inspirar, respondió: «Porque extraño a alguien muy especial. Pero estar aquí, contigo y con los demás, me hace sentir un poco mejor». El niño asintió, como si comprendiera, y siguió leyendo. Para Lázaro, ese simple momento fue revelador. Se dio cuenta de que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había encontrado una forma de lidiar con él, de transformar su sufrimiento en algo positivo. Cada día en el orfanato era una nueva oportunidad para redimirse, para honrar la memoria de Hilaria y para encontrar en esos pequeños actos de bondad una razón para seguir miante. Una tarde, mientras estaban en la mesa cenando, la puerta principal se abrió de golpe. Algo inusual había pasado en la recepción.
Lázaro, a pesar de que ya no era joven, decidió acercarse para ayudar a las hermanas. Al llegar, se encontró con una madre que imploraba por auxilio. «No me queda mucho tiempo, hermanas. Mis hijas no tienen a nadie que las cuide. Soy australiana y aquí, en el Reino Unido, no tengo a ningún familiar. Por favor, ayúdenme. Se me acaba el tiempo. Hagan algo. Por favor». La hermana superiora, con un tono comprensivo, respondió: «Entiendo su situación, pero lamentablemente no tenemos más espacio. Además, son 3 niñas. Le sugiero que se dirija a la embajada y notifique a sus familiares». Las súplicas de la mujer eran desgarradoras, pero Lázaro no sabía cómo intervenir en una situación tan delicada. Sin embargo, impulsado por un profundo sentimiento de compasión, se ofreció a la Madre Superiora. «Podría acondicionar algunas habitaciones más en mi casa para las niñas». La hermana superiora asintió con la cabeza, acordando que la mujer regresaría al día siguiente con sus hijas. Sin embargo, al amanecer del siguiente día, la mujer no apareció, ni lo hizo en los días siguientes. «¿Qué habrá sucedido?», se preguntaban todos. Preocupado, Lázaro decidió investigar y solicitó más información sobre el asunto. Ese día decidió faltar al trabajo para buscar respuestas. Caminó hasta la casa de la familia, que estaba junto a un molino abandonado. Según le contaron, allí solía funcionar una gran industria de maíz, pero ahora solo quedaban ruinas. Al llegar, Lázaro encontró a un hombre en la puerta de la propiedad. «Buen día, señor. Estoy buscando a la señora García. Hace unos días vino pidiendo ayuda y quedó en regresar, pero no ha venido por Los Ángeles Azules». El hombre, terminando de fumar su habano, respondió: «Entiendo. Soy el vecino de la finca de al lado. Las niñas están aquí. Su madre ya fue sepultada. El mal que la aquejaba era incurable, y antes de morir dejó dicho que las niñas fueran llevadas al orfanato, pero nadie ha tenido el valor de hacerlo. En esta zona se dice que las niñas están malditas». Lázaro no comprendía lo último. Desde niño, su padre le había enseñado que no existían las maldiciones ni la mala suerte, solo la actitud positiva y el deseo de hacer el bien, con la fe en Dios por encima de todo. En ese instante pensó: «¿Pero por qué dicen eso?». El hombre continuó: «Mire, estimado, la familia García solía ser una de las más prósperas de la región, pero cuando nacieron las 3 niñas, el negocio se fue a pique. Nadie quiso hacer más tratos con los García. El padre de las niñas murió ahogado en el río, intentando arreglar un canal para que el molino de agua funcionara con más fuerza. Luego, la madre tuvo que irse al pueblo a trabajar en lo que fuera. Así consiguió empleo en la mina, y con eso mantuvo a sus hijas. Pero recientemente, una enfermedad en los pulmones acabó con ella». Mientras el hombre relataba esta historia, aparecieron 3 niñas delante de Lázaro. Al verlas, pudo notar de inmediato que habían estado abandonadas durante mucho tiempo. La madre había hecho lo que había podido por ellas. Sus ropas remendadas y su cabello descuidado reflejaban la gran necesidad que estaban atravesando. «Señor, lléveselas. Pero espero que en el orfanato no causen problemas». Lázaro, con firmeza, respondió: «Vamos, mi hermano, son solo 3 niñas. Deje esas supersticiones a un lado». Cuando llegaron al orfanato con las niñas, las hermanas, en coro, dijeron que no podían quedarse con ellas, que hablarían al día siguiente con las autoridades para ver si podían encontrarles un lugar en alguna casa hogar del mismo pueblo. Lázaro decidió dejar el trabajo ese día. Sentía que lo que estaba haciendo llenaba el vacío de su soledad, mucho más que agotarse trabajando en el restaurante, que, dicho sea de paso, era de su propiedad. Con su salario en el bolsillo,
Lázaro fue a comprar algo de ropa para las niñas y se dirigió al orfanato Ángeles Azules. Mientras cruzaba el pequeño campo para llegar a la puerta, se sorprendió al ver a las 3 niñas paradas frente a la casa. Al mismo tiempo, salió el mismo hombre que le había contado la triste historia de las pequeñas. Las hermanas hablaron con él, lo que dejó a Lázaro perplejo. ¿No se supone que ustedes son siervas de Dios? ¿Cómo pueden creer en algo tan absurdo? En ese momento, lo comprendió. Las hermanas no querían que ninguna maldición afectara al orfanato. No existen tales cosas como maldiciones ni la mala suerte. Para mí, esto es Dios poniendo a prueba su verdadera fe y devoción. Y como verán, están haciendo quedar mal al Altísimo al negarles refugio a estas niñas, argumentó Lázaro. Señor Lázaro, muchos niños tienen miedo de que les pase algo durante la noche. Alrededor de la tragedia y la muerte de los padres de estas 3 niñas se habían tejido muchas historias. Lázaro no había sido un asiduo asistente a la iglesia, no podía soportar la hipocresía de aquellos que se golpeaban el pecho ante un sacerdote, pero luego vivían vidas llenas de problemas. Se sentía decepcionado de que las supersticiones tuvieran más peso que la fe en un Dios poderoso que todo lo puede. Un pensamiento lo rodeaba. Estaba solo. Tenía una casa grande con 3 habitaciones amplias que él mismo había construido para visitas. Pero al ser emigrantes de Australia, los pocos familiares que él y su esposa tenían estaban muy lejos de allí. Yo las llevaré a vivir conmigo. Dígame dónde tengo que firmar. Lázaro, mientras firmaba los documentos, murmuraba entre dientes, sintiendo vergüenza por la situación. Así, con gran cariño, amor y afecto, se llevó a las 3 pequeñas, Isabella, Luz y Mía García. Los primeros días después de llevar a Isabella, Luz y Mía a su hogar, Lázaro se sintió perdido en un mar de responsabilidades nuevas. Nunca había sido padre, y mucho menos de 3 niñas que ya habían sufrido tanto en tan poco tiempo. Cada mañana se levantaba con la determinación de hacer lo mejor posible, pero se encontraba torpe y desorientado. Preparar el desayuno, asegurar que se vistieran adecuadamente y mucho menos peinarles el cabello, eran tareas que lo abrumaban. Las niñas, tímidas y silenciosas, lo observaban con curiosidad, pero también con cierta distancia, como si no supieran cómo reaccionar ante este hombre que ahora llamaban papá. Un día, mientras intentaba trenzarle el cabello a Mía, la menor, sus dedos grandes y torpes terminaron enredando más los finos mechones de la niña. «Ay, papá, así no se hace», dijo Mía con una voz suave pero llena de paciencia. Lázaro sonrió con una mezcla de vergüenza y ternura y soltó un suspiro. «Tienes razón, mi niña. Parece que tendré que aprender mucho todavía». A medida que pasaban los días, Lázaro empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. La casa, que antes le parecía inmensa y vacía, ahora resonaba con risas tímidas, pasos ligeros y murmullos. Las niñas, aunque todavía reservadas, empezaban a confiar en él, pidiéndole ayuda con sus tareas o invitándolo a jugar en el jardín. Aunque Lázaro seguía sintiéndose un poco fuera de lugar, comenzó a disfrutar de estas pequeñas interacciones. Sentía que algo en su corazón, que había estado cerrado desde la muerte de Hilaria, comenzaba a abrirse de nuevo. Una tarde, mientras estaban todos sentados en la mesa para la cena, Isabella, la mayor de las 3, rompió el silencio. «Papá, ¿podemos ir al parque mañana?» Lázaro levantó la vista de su plato, sorprendido. «Claro, Isabella, me encantaría ir al parque con ustedes». Fue la primera vez que Isabella lo llamó papá con naturalidad, sin titubeos ni dudas, y esa simple palabra hizo que Lázaro sintiera una calidez
que no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, las rutinas diarias se volvieron más fáciles. Lázaro empezó a entender las personalidades únicas de cada una de las niñas. Isabella, la más madura, siempre trataba de mantener todo en orden, asumiendo un rol protector hacia sus hermanas. Luz, la del medio, era tranquila y reflexiva, a menudo perdida en sus pensamientos o en un libro. Y Mía, la menor, era vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas y buscando explorar el mundo a su alrededor. El proceso de convertirse en un padre real y presente no fue sencillo para Lázaro. Había noches en las que, después de que las niñas se habían ido a la cama, se sentaba solo en la sala, abrumado por el peso de su responsabilidad. Pensaba en Hilaria y en cómo ella habría sido la madre perfecta para estas niñas, cómo habría sabido exactamente qué hacer y decir en cada momento. Pero, poco a poco, esas noches de soledad y dudas comenzaron a ser menos frecuentes. Empezó a sentir que, aunque no era perfecto, estaba haciendo lo mejor que podía. Y eso era suficiente. Cierto día, mientras caminaban todos juntos de regreso a casa después de una tarde en el parque, Luz, que había estado callada durante gran parte del paseo, tomó la mano de Lázaro y dijo: «Gracias por cuidarnos, papá». Lázaro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo, no queriendo preocupar a las niñas. «Siempre estaré aquí para ustedes», respondió, apretando suavemente la pequeña mano de Luz en la suya. Con cada día que pasaba, el vínculo entre Lázaro y las niñas se fortalecía. Lo que comenzó como un acto de compasión y deber, lentamente se transformó en un profundo amor paternal. Lázaro se dio cuenta de que estas niñas no solo le estaban ayudando a sanar las heridas que la muerte de Hilaria había dejado en su corazón, sino que también le estaban enseñando a vivir de nuevo, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a reír y a amar sin reservas. Las niñas, por su parte, comenzaron a ver en Lázaro no solo a un protector, sino a un verdadero padre. Poco a poco, las barreras que habían levantado para protegerse de más dolor y pérdida fueron cayendo. Empezaron a confiar en él, a buscar su aprobación y consuelo, a quererlo como al padre que nunca tuvieron. Isabella, que al principio se había mostrado distante, comenzó a apoyarse en Lázaro para tomar decisiones importantes y hablar de sus miedos y sueños. Luz encontraba en él una fuente de sabiduría y calma, mientras que Mía, la más pequeña, se aferraba a él con la alegría inocente de un niño que ha encontrado a su héroe. El tiempo pasó, y con él, la familia, que una vez fue un grupo de almas perdidas y solitarias, se convirtió en una unidad fuerte y amorosa. Lázaro entendió que la vida, a pesar de todas sus pérdidas y dolores, todavía tenía mucho que ofrecer. Las niñas le habían dado una nueva razón para vivir, un propósito que iba más allá de su trabajo y sus propios sufrimientos. Se había convertido en un padre, en un verdadero pilar para sus hijas, y en ese rol encontró la redención que tanto había necesitado. Los años transcurrieron con una serenidad que Lázaro jamás había esperado encontrar de nuevo en su vida. Las niñas, que al principio habían sido un rayo de esperanza en medio de su oscuridad, ahora eran el centro de su existencia. Isabella, Luz y Mía se convirtieron en jóvenes fuertes, cada una con su propia personalidad, pero unidas por un lazo indestructible, formado por el amor y la lucha que habían compartido como familia. La casa de Lázaro, una vez silenciosa y sombría, ahora era un hogar lleno de risas, conversaciones animadas y el calor de una familia que había encontrado su camino. Sin embargo, como sucede con frecuencia en la vida, justo cuando todo parecía estar en equilibrio, las nubes comenzaron a formarse en el horizonte.
La economía, que ya mostraba señales de inestabilidad, finalmente se derrumbó. La crisis golpeó fuerte y rápido, afectando a todos los rincones del país. En la pequeña ciudad donde vivían, la situación era aún más grave. Los mercados locales cerraron, los precios de los alimentos se dispararon, y las familias, que alguna vez habían vivido con modestia pero con suficiencia, ahora luchaban por poner comida en la mesa. Lázaro, siempre atento a las necesidades de su familia, empezó a notar los primeros signos de la crisis en sus propios negocios. Los restaurantes, que durante años habían sido la fuente de sustento y orgullo de su vida, comenzaron a vaciarse. Los clientes habituales ya no podían permitirse comer fuera, y el flujo constante de ingresos que había sostenido a la familia durante tanto tiempo empezó a disminuir. Lázaro pasaba noches en vela, revisando los números, buscando una solución, pero cada día las noticias eran peores. Una mañana, después de una noche sin descanso, Lázaro reunió el valor para hablar con sus hijas. Se sentaron todos juntos en la mesa de la cocina, un lugar que había sido testigo de tantas conversaciones familiares, tanto de alegría como de preocupación. «Niñas», comenzó Lázaro con la voz cargada de pesar, «las cosas no están bien. La crisis nos está afectando a todos y temo que no podré mantener los restaurantes abiertos por mucho más tiempo». Isabela, siempre la más práctica y decidida, fue la primera en hablar. «Papá, ¿qué podemos hacer para ayudar?». Lázaro la miró, sintiendo tanto orgullo como desesperación. «No lo sé, hija», admitió con sinceridad. «He pensado en todas las opciones, pero parece que estamos llegando a un punto en el que no podremos seguir miante». El silencio se extendió por la habitación, pesado y lleno de incertidumbre. Las otras dos niñas miraron a Isabela, sabiendo que ella era la que siempre encontraba una salida, la que no se rendía sin luchar. Y Isabela, después de unos momentos de reflexión, finalmente habló. «Papá, ¿qué hay de las tierras de mamá y papá? Tal vez podríamos usarlas para cultivar algo». Lázaro levantó la vista, sorprendido por la sugerencia. Las tierras de los padres de las niñas, que habían estado abandonadas desde su muerte, no habían sido consideradas como una opción viable. «Cultivar», repitió, intentando comprender la magnitud de lo que Isabela proponía. «Sí», respondió ella con firmeza. «Podemos plantar maíz, frijol, lo que sea necesario. Hay muchas familias que ahora mismo no tienen suficiente para comer. Podemos vender lo que cultivemos en el mercado local». Lázaro sintió una mezcla de esperanza y duda. A su edad, la idea de trabajar en el campo no era fácil de aceptar. Había pasado gran parte de su vida en cocinas, no en la tierra. Además, sabía que las niñas, aunque jóvenes y llenas de energía, nunca habían trabajado en la agricultura. Pero algo en la determinación de Isabela lo conmovió. Sabía que no podían quedarse de brazos cruzados mientras todo lo que habían construido se desmoronaba. «¿Estás segura, Isabela?», preguntó Lázaro, buscando en su hija alguna señal de duda. Pero Isabela mantuvo su mirada firme. «Lo estoy, papá. No podemos darnos por vencidos ahora. Estas tierras pueden ser nuestra salvación». Lázaro, aunque aún indeciso, no podía ignorar la realidad de la situación. Los restaurantes ya no eran sostenibles, y si no hacían algo pronto, perderían todo. «Está bien», dijo finalmente, tomando la mano de Isabela. «Lo intentaremos, pero no quiero que se esfuercen demasiado. Si en algún momento esto se vuelve demasiado para ustedes, lo dejaremos». Isabela asintió, comprendiendo la preocupación de su padre, pero decidida a hacer que el plan funcionara. Esa misma tarde,
la familia se dirigió a las tierras que una vez habían pertenecido a los padres de las niñas. Lo que encontraron no fue alentador. El campo estaba cubierto de maleza, los cercos caídos y el molino de agua, que alguna vez fue el corazón de la propiedad, ahora era poco más que una ruina. Pero en lugar de desanimarse, la visión del estado en que se encontraban las tierras solo fortaleció la resolución de Isabella y sus hermanas. «Podemos hacerlo», dijo Luz, la más callada de las tres, mientras acariciaba la tierra con sus dedos. «Mamá y papá estarían orgullosos de nosotras por intentarlo». Lázaro observó a sus hijas, viendo en ellas una fuerza que no había esperado encontrar. Sabía que el camino sería arduo, pero en ese momento decidió confiar en su familia, en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Juntos, comenzaron el arduo trabajo de limpiar las tierras, reparar el molino y preparar el suelo para la siembra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bajo el sol inclemente y en medio del sudor y la fatiga, Lázaro y sus hijas trabajaron incansablemente para devolver la vida a las tierras que habían heredado. Al principio, todo parecía un esfuerzo inútil. La tierra, que llevaba tanto tiempo abandonada, se resistía a ser cultivada. El molino, una vez el corazón palpitante de la finca, parecía más un monumento al pasado que una herramienta para el presente. Sin embargo, ni Lázaro ni las niñas se dieron por vencidos. Cada mañana, antes de que el sol despuntara en el horizonte, Isabella, Luz y Mía se levantaban, listas para enfrentarse a otro día de arduo trabajo. Con las manos llenas de tierra y las uñas rotas por el esfuerzo, las jóvenes no dejaban que el cansancio las derrotara. Sabían que su esfuerzo era crucial no solo para su supervivencia, sino también para la de la comunidad que dependía de ellas. Lázaro, aunque cansado y a menudo adolorido, encontraba fuerzas en la determinación de sus hijas. Cada sonrisa de ellas, cada palabra de ánimo, le recordaba que su lucha valía la pena. La comunidad, que al principio había mirado con escepticismo los esfuerzos de Lázaro y su familia, comenzó a cambiar de actitud. Los vecinos, que antes habían susurrado sobre la maldición que pesaba sobre las niñas, empezaron a notar algo diferente. El campo, que había estado estéril y desolado durante tanto tiempo, comenzó a mostrar signos de vida. Los primeros brotes verdes surgieron tímidamente, pero con cada día que pasaba, crecían más fuertes, más vigorosos. Las malas hierbas fueron reemplazadas por hileras de maíz y frijol, y el molino, reparado con esfuerzo y dedicación, volvió a girar, enviando un mensaje de esperanza a todo el pueblo. A medida que la cosecha se acercaba, la tensión en la familia aumentaba. Sabían que el éxito o el fracaso de su trabajo no solo afectaría su futuro inmediato, sino también el destino del pueblo entero. La crisis había golpeado a todos, y la falta de alimentos se había convertido en un problema desesperante. La gente, que antes podía permitirse el lujo de ignorar a la familia Reyes, ahora dependía de ellos para sobrevivir. Finalmente, el día de la primera cosecha llegó. Con manos temblorosas, Isabella recogió el primer mazorca de maíz, mientras Luz y Mía la observaban con expectación. Lázaro, de pie junto a ellas, sintió cómo una oleada de orgullo y alivio lo inundaba. Habían logrado lo imposible. Habían transformado una tierra muerta en un campo fértil, y con ello habían asegurado el sustento no solo de su familia, sino de todo el pueblo. Con la cosecha almacenada y lista para ser distribuida, la familia Reyes se convirtió en el centro de atención del pueblo. La gente que antes los evitaba, ahora venía a ellos en busca de ayuda. Las miradas de desdén y los susurros de maldición fueron reemplazados por palabras de agradecimiento y admiración.
Lázaro, que siempre había sido un hombre modesto, se encontró abrumado por la gratitud de sus vecinos. No buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que sus hijas y su comunidad estuvieran a salvo. La fama de su éxito se extendió más allá del pueblo. Comerciantes de otros lugares llegaron para comprar sus productos, y las tierras de la familia Reyes se convirtieron en sinónimo de calidad y abundancia. La familia, que una vez había luchado por mantenerse a flote, ahora prosperaba. Pero para Lázaro, el verdadero éxito no estaba en el dinero o la fama. Lo que realmente le daba satisfacción era ver a sus hijas florecer, no solo como jóvenes trabajadoras, sino como mujeres fuertes y compasivas. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en el porche de la casa, disfrutando de una brisa fresca que traía consigo el aroma de la tierra recién cultivada, Lázaro tomó la mano de Isabella y con voz suave le dijo: «Hija, no sabes lo orgulloso que estoy de ti y de tus hermanas. Todo esto que hemos logrado es gracias a su valentía y a su amor». Isabella, que siempre había sido la más fuerte, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Papá», respondió con un nudo en la garganta, «nada de esto habría sido posible sin ti. Nos diste una familia, nos diste un hogar y ahora nos has dado un futuro. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por ti». Las palabras de Isabella resonaron en el corazón de Lázaro. En ese momento comprendió que todo el sufrimiento, toda la lucha, había valido la pena. Las niñas que había adoptado se habían convertido en la mayor bendición de su vida, y el amor que sentía por ellas era la fuerza que lo había llevado a superar cada obstáculo. El pueblo, que antes había dudado de la familia Reyes, ahora los veía como un símbolo de esperanza y perseverancia. Las niñas, que habían sido objeto de rumores y prejuicios, ahora eran vistas como heroínas, mujeres que habían luchado contra la adversidad y habían salido victoriosas. Y Lázaro, que había comenzado esta jornada como un hombre perdido y lleno de dolor, ahora era un padre orgulloso y un líder respetado en su comunidad. Los años continuaron su marcha inexorable, y con ellos Lázaro fue viendo cómo sus hijas florecían, cada una a su manera, en los caminos que habían elegido. Isabella, con su determinación y visión práctica, había logrado expandir los negocios familiares, transformando lo que alguna vez fue un esfuerzo desesperado por sobrevivir en una empresa próspera que no solo proveía a su familia, sino que también beneficiaba a toda la comunidad. Luz, siempre serena y reflexiva, encontró su vocación en la enseñanza, dedicándose a educar a los niños del pueblo, inspirando a una nueva generación a soñar con un futuro mejor. Mía, la más joven y alegre, se convirtió en una talentosa artista, cuyas pinturas capturaban la esencia de la vida rural y la resiliencia de su gente. Lázaro, observando el crecimiento y éxito de sus hijas, no podía evitar sentir una profunda satisfacción. Cada una de ellas, en su propio derecho, había logrado más de lo que él alguna vez pudo haber imaginado. Lo más importante, sin embargo, era el amor y la unidad que mantenían como familia. A pesar de sus diferentes caminos, las hermanas siempre regresaban a la casa que compartían con su padre, esa misma casa que, con tanto esfuerzo, habían llenado de vida y de amor. La salud de Lázaro, aunque fuerte para un hombre de su edad, comenzó a mostrar los signos inevitables del tiempo. A medida que los años avanzaban, sus pasos se volvieron más lentos, y las tareas que antes realizaba con facilidad, ahora requerían un esfuerzo mayor. Sin embargo, no había amargura en su corazón. Cada dolor en sus articulaciones, cada arruga nueva en su piel, era un recordatorio de la vida plena que había vivido.
Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero, en lugar de temerlo, lo aceptaba con serenidad. Una tarde, mientras se encontraba sentado en su sillón favorito en el porche, observando el sol descender tras los campos que una vez había trabajado con tanto ahínco, Isabella se acercó a él con una sonrisa. «Papá», dijo con ternura, «hemos estado hablando con Luz y Mía y creemos que es hora de que cumplas uno de tus sueños». Lázaro levantó una ceja, intrigado. «¿Y cuál sería ese sueño del que hablas, hija?» Isabella, con una chispa en los ojos, respondió: «Viajar por el mundo, papá. Mamá siempre quiso hacerlo, y tú también. Ahora es nuestro turno de llevarte». Lázaro se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de su hija se asentaran en su mente. El sueño de viajar, que él y Hilaria habían compartido tantas veces en sus conversaciones nocturnas, siempre había sido postergado por las responsabilidades y luego por la enfermedad. Nunca imaginó que, en esta etapa de su vida, sus hijas estarían dispuestas a hacer realidad ese sueño. «¿Están seguras de esto?», preguntó, aunque en su corazón ya sentía la emoción creciendo. Isabella asintió con firmeza, y antes de que pudiera decir más, Luz y Mía aparecieron, abrazándolo con entusiasmo. «Es tiempo, papá», dijo Luz con su calma habitual. «Te lo mereces». Mía, con su habitual alegría, añadió: «Y nosotros también, vamos a ver el mundo juntos». Y así fue como, a los 89 años, Lázaro Reyes comenzó un viaje que lo llevaría a lugares que solo había visto en libros y que solo había soñado en las noches más tranquilas. Sus hijas, con el mismo amor y dedicación con el que él las había criado, se aseguraron de que cada paso del camino estuviera lleno de alegría y de nuevas experiencias. Desde las antiguas calles de Roma hasta las bulliciosas plazas de Tokio, pasando por las tranquilas costas de Grecia y los vibrantes mercados de Marruecos, Lázaro vio el mundo con los ojos de un hombre que, después de haberlo dado todo, estaba finalmente recibiendo las recompensas de su vida. Cada lugar que visitaban era una nueva oportunidad para que Lázaro reflexionara sobre su vida. Recordaba los tiempos difíciles, cuando la pérdida de Hilaria lo había dejado en un abismo de tristeza, y comparaba esos días oscuros con la luz que ahora brillaba en su vida. El amor por sus hijas y el amor que ellas le devolvían era el faro que lo había guiado a través de las tormentas. Lázaro no solo vio el mundo, sino que también vio a sus nietos crecer. Los hijos de Isabella, Luz y Mía, que a veces los acompañaban en sus viajes, eran un testimonio vivo del legado que Lázaro había construido. Cada vez que uno de sus nietos le sonreía, sentía que una parte de Hilaria estaba presente, observando y compartiendo su felicidad. Finalmente, cuando Lázaro tenía 93 años, decidió que era hora de regresar a casa. Las niñas, aunque ya mujeres hechas y derechas, aceptaron su decisión con el mismo respeto y amor que siempre le habían mostrado. Sabían que Lázaro quería pasar sus últimos días en la casa que había visto tantas transformaciones, en el lugar que había sido el escenario de su redención. Una noche, mientras el viento susurraba suavemente entre los árboles y la luna iluminaba los campos de maíz, Lázaro cerró los ojos por última vez. Se fue en paz, rodeado por el amor de sus hijas, sabiendo que había cumplido su misión en la vida. Había redimido su alma, había construido una familia fuerte y amorosa y había dejado un legado que perduraría mucho después de que él se hubiera ido. Las niñas, ahora mujeres maduras, lloraron su partida, pero también celebraron la vida de su padre. Sabían que Lázaro había vivido plenamente, que había amado con todo su ser y que había dejado el mundo mucho mejor de lo que lo había encontrado. Su nombre, en el pueblo y en su familia, se convirtió en sinónimo de bondad,
fortaleza y amor incondicional. Lázaro Reyes fue recordado no solo como el hombre que adoptó a 3 niñas huérfanas y las convirtió en su vida, sino como un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para redimirse, para amar y para encontrar la verdadera felicidad. La historia de Lázaro Reyes es un relato profundamente conmovedor sobre la redención, el amor y la resiliencia humana. Desde el inicio vemos a un hombre quebrantado por la pérdida de su esposa, enfrentando la soledad y el dolor con una sensación de vacío. Sin embargo, a través del acto de adoptar a 3 niñas huérfanas, Lázaro inicia un viaje de transformación personal que lo lleva a descubrir un propósito renovado en la vida. El viaje de Lázaro no solo es un proceso de redención, sino también una lección sobre la importancia del amor incondicional y la familia. A medida que aprende a amar y cuidar a Isabella, Luz y Mía, se da cuenta de que el verdadero sentido de la vida radica en dar y recibir amor, en construir y fortalecer los lazos familiares. La historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para redimirse y encontrar la felicidad. El mensaje humanista que se desprende de esta historia es claro. La capacidad de amar y de sacrificarse por los demás es lo que nos define como seres humanos. Y a través de estos actos podemos encontrar paz, propósito y plenitud. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor, dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.